I found a love for me. Darling, just Buenas, desde Por Vida, una vez más, uniendo criterios, sobre todo en la parte, lo que es la parte física, la parte nutricional y la parte mental. Y al medio, el individuo. En este caso tengo una enorme satisfacción de contar con un amigo, con un colega, cardiólogo, en donde vamos a hablar específicamente de un test diagnóstico, de una prueba con un alto poder de información, un alto poder de datos que nos puede dar a los cardiólogos, a los médicos de medicina interna, a los médicos deportólogos, incluso hasta a los preparadores físicos. Y que a la vez, por otro lado, está un poco subutilizada, ¿no? Esta prueba se llama ecocardiograma de estrés físico o ecocardiograma de esfuerzo. Ventajas, lógicamente, que es una prueba que no implica ninguna situación cruenta, no implica ningún uso de otros medios que tienen que ir a nivel intravascular, medio de contraste, etc. Entonces, por eso hemos elegido al doctor Gustavo Cortés, que lleva desarrollando esta técnica desde hace varios años, tal es así que él es el que me ha metido a mí en esta técnica, que hoy por hoy se ha transformado en una herramienta muy utilizada dentro de lo que es nuestra práctica diaria. Y por eso queremos transmitirla de la mano de los mejores. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristian? Nada, antes que nada agradecerte por la invitación. Bueno, la verdad que me pongo colorado cuando decís todas estas cosas ante un especialista. Pero bueno, la verdad que sí, que nosotros, bueno, yo soy cardiólogo igual que Cristian, hice mi formación en Argentina, en el Hospital Militar, y bueno, hace un tiempo que estoy trabajando en España, y tal cual como dice Cristian, nosotros fue fundamentalmente por necesidad que comenzamos a hacer la ecocardiograma de estrés. O sea, nosotros veíamos, yo trabajo en un hospital pequeño, un hospital comarcal, ¿sí? Un hospital en el cual no tenemos hemodinamia, no tenemos un equipo de medicina nuclear, no tenemos un TAC coronario, y la única información que teníamos para hacer un test diagnóstico de enfermedad coronaria era la ergometría. La prueba de esfuerzo, ¿no? O sea, Sí, sin lo que es más. la prueba de esfuerzo. Sí, entonces en el año 2008 comenzamos a hacer ecoestrés farmacológico, ¿sí? Con drogas. Pero con drogas, exactamente. Pero no le encontrábamos beneficios, hicimos mucho con dipiridamol, donde fuimos a formarnos utilizábamos dipiridamol y la verdad que no tuvimos buenos resultados. Entonces decidimos cambiar, ¿sí? Y la verdad que lo mejor que hicimos fue ir a formarnos con los mejores. O sea, nos fuimos a Galicia, ¿sí? Al hospital, al CHUAC, al hospital como es, de A Coruña, y ahí nos formamos con el doctor Peteiro, con Jesús y con Alberto Bouzas, o sea que son dos popes de lo que es la ecocardiografía de estrés, y un curso, la verdad, intensísimo, de una semana, mañana tarde, con personas maravillosas con las cuales uno puede intercambiar opiniones y aprender, ¿no? Y bueno, cuando hicimos el curso dijimos, bueno, esto hay que ponerlo en práctica, porque la verdad que yo vine enloquecido. Habíamos hecho, creo que, no sé, habíamos hecho casi 70 pruebas, ¿sí? Y 22 nos habían dado positivas. O sea, yo no lo podía creer después de lo que nosotros veníamos renegando con el ecoestrés farmacológico. Entonces, bueno, fui al hospital y nos pusimos a organizar. Como dice Cristian, lo bueno que tiene es que no necesitas más de lo que tenés en una consulta de cardiología, porque el ergómetro lo tenemos todos y el ecocardiógrafo lo tenemos todos. Lo único que tuvimos que hacer fue comprar el software, ¿sí? Para justamente ecocardiografía de estrés, ejercicio, y que nos salió aproximadamente 3.000 euros, y nada, y comenzamos con lo que nosotros habíamos aprendido. Y la verdad que al día de hoy estamos encantados porque hemos logrado tener un test de imagen dentro de un hospital comarcal, lo cual
nos mejora muchísimo la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico de la enfermedad coronaria. Así que nada, eso es un poco cómo fue que llegamos a realizar esta prueba. Excelente, excelente. Recuerdo cuando volviste a hacer el curso, nos llamaste, nos contaste eso y nosotros lo veíamos casi inviable que alguien mientras esté corriendo en una cinta o moviéndose en una bicicleta con todas las variaciones respiratorias, podríamos recabar imágenes ecocardiográficas del corazón y luego después a posteriori analizarlas e incluso tener la sensibilidad para poder analizarlas en el momento mismo, ¿no? Y decíamos, si a veces ya nos cuestan algunas ventanas cardiológicas, unas ventanas, o sea, unas ventanas ecocardiográficas, o sea, interpretar y poder ver el corazón, ¿cómo será hacer eso en movimiento? Y tú nos decías, y no lo podemos creer, decir, se ve mejor que incluso que estando en reposo. Y yo, bueno, hasta que no seguí tus pasos y de la mano del doctor Peteiro, que le mandamos un gran saludo, gran maestro, una persona muy cercana. Los invito a todos nuestros colegas a hacer ese curso, además. Por otro lado, también la visión que te da, o sea, cómo te abre el espectro. Y que podemos hasta incluso explicarlo por qué se ve mejor las ventanas, la mayoría de las ventanas ecocardiográficas con el esfuerzo. Entonces, abriendo esa pregunta, si te parece, Gustavo, pasamos a identificar un poquitito para el público en general qué es la ecografía de estrés de esfuerzo, el ecocardiograma de estrés de esfuerzo o la realización de una ecografía del corazón durante la realización de un esfuerzo y cuáles son sus modalidades, etcétera. Y en ese interín me gustaría que nos expliques por qué se ve mejor, para aquellas personas que son como yo al principio y no lo podíamos entender, y ahora totalmente hemos modificado esa postura. Bueno, la ecocardiografía de estrés fundamentalmente es una ergometría, ¿sí? Una prueba de esfuerzo que se puede hacer tanto en cinta como se puede hacer en bicicleta, ¿sí? Nosotros generalmente en la prueba de esfuerzo, en la convencional, en la ergometría convencional, medimos dos cosas. Medimos la clínica del paciente y medimos y visualizamos los cambios que puede hacer el paciente en el electrocardiograma. Con la ecocardiografía de estrés lo que hacemos es agregamos un test de imagen, que es el ecocardiograma con el cual visualizamos la motilidad, cómo se mueven los distintos segmentos del corazón. Y podemos observar también la fracción de eyección de este corazón. Como modalidades hay tres, o sea, nosotros, como digo, nosotros hacemos las tres, que es una es hacerla con fármacos, que es lo que comentábamos, habitualmente lo que más se utiliza es la dobutamina, también se puede utilizar el dipridamol. La dobutamina lo que hace es aumentar el consumo de oxígeno del corazón, hace que tenga más frecuencia cardíaca y más tensión arterial, con lo cual, si hay alguna lesión en alguna arteria del corazón, trata de ejemplificar lo que es hacer un esfuerzo físico. Mientras que el dipridamol lo que hace es un vasodilatador que lo que logra es hacer un robo coronario, o sea, aquella arteria que está tapada, ¿sí? Las otras se dilatan y le roban la cantidad de sangre que va a llegar a esa arteria. Otra modalidad es hacer el ecoestrés, pero hacerlo con un estrés con esfuerzo isométrico. Nosotros lo hacemos en cuclillas, ¿sí? Estas dos modalidades habitualmente las utilizamos en aquellos pacientes que no pueden hacer esfuerzo, ¿sí? O sea, que no pueden subirse una cinta, que no pueden pedalear en una bicicleta. Generalmente son personas mayores o que tengan algún problema físico. Y la verdad, son pocos, tal cual. Y por último, tenemos la que habitualmente utilizamos, que además es la más fisiológica de todas, que es el ejercicio físico, ¿sí? Entonces, esa es la que fundamentalmente es el 90% o el 95% de las pruebas que hacemos son en ejercicio físico. Con la adición de que, además de lo que estás comentando, además de valorar la contractilidad de cada segmento cardíaco, o sea, de las paredes del corazón, este tipo de esfuerzo fisiológico, que es el estrés físico,
nos permite, a diferencia de las otras variantes farmacológicas, valorar cómo funcionan las válvulas del corazón, ¿no? O sea, en forma más fehaciente durante el ejercicio físico, ¿no? E incluso medir las presiones del circuito pulmonar, en donde aporta muchísima información a aquellas personas que tienen alguna afectación a nivel respiratorio, o cuando no encontramos por qué a alguien le falta el aire y todos los test hasta ese momento han sido normales, ¿no? O sea, es increíble lo que tú comentabas, de que además de dar información de cómo se contrae el corazón y por eso inferir de que hay alguna afectación de una arteria del corazón, también nos da otro tipo de informaciones más allá de eso, ¿no? O sea, Gustavo, sí que, lo que hablábamos, ¿no? De cómo están las presiones pulmonares, de cómo impacta a nivel general el ejercicio, si ese paciente está incluso bien hidratado, si no hay ciertos cambios estructurales en el corazón que pueden favorecer a que si no está muy bien hidratado o hay otras condiciones, genera un incremento mayor de la presión a nivel cardíaco y eso puede generar falta de aire en los deportistas, una disminución del rendimiento físico, valorar las presiones pulmonares, ¿no? O sea, que a diferencia de otros test diagnósticos, es muy, muy completo y a la vez muy seguro y, o sea, muy versátil, ¿no? O sea, Sí, y seguro tenés bueno, algo más para aportar también. Nosotros la utilizamos fundamentalmente para enfermedad coronaria, la utilizamos mucho en pacientes hipertróficos, ¿sí? Para medir el Miocardiopatía gradiente, hipertrófica. exactamente, si hay obstrucción en el tracto de salida, Sí. en esfuerzo, ¿sí? Nosotros tenemos una unidad de miocardiopatías familiares y la verdad que muchas veces nos cambia el gradiente máximo, con lo cual nos cambia el pronóstico del paciente, entonces lo utilizamos mucho. En algún momento lo utilizamos también para la estenosis aórtica, pero bueno, eso se ha dejado un poco de utilizar. Y ahora estamos empezando a lo que vos comentabas un poco, a ver cuál es la causa por la cual el paciente tiene esa disnea, ¿no? Ese ahogo. Entonces estamos haciendo también el análisis de la función diastólica durante el esfuerzo, ¿sí? O en el post-esfuerzo inmediato. O sea que, tal cual, nos da muchísimas herramientas para llegar a otros tipos de diagnósticos, y como también aclaraste ahí, y muchas veces lo vemos, que a veces no ves alteraciones en el corazón izquierdo, pero sí ves dilatación del corazón derecho. Y en esa gran mayoría de pacientes muchas veces te encontrás que son pacientes EPOC no diagnosticados, o pacientes que tienen otro tipo de patología a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, te da mucha información. Y por otro lado, comparándolo con la ergometría, lo importante es que dentro de la cascada de la isquemia, cuando estamos hablando de enfermedad coronaria, ¿sí? Y nosotros en la cascada de isquemia, lo primero que vas a tener es una disminución de la perfusión de sangre. Lo segundo que vas a tener es una alteración diastólica, o sea, en el llenado del corazón. Luego una alteración sistólica, o sea, en lo que es la contracción, y ya después recién empiezan los cambios en el electrocardiograma y la clínica. Entonces nosotros con la ecoestrés lo que estamos es un paso antes a la ergometría. Entonces eso es lo que le aumenta, ¿sí? La sensibilidad y la especificidad a la prueba respecto a la ergometría. Así que es un test, la verdad, para hospitales pequeños, ¿sí? Como es el caso nuestro, es ideal, porque estás dando un salto de calidad brutal respecto a la ergometría convencional. Y bueno, y lo que vimos en A Coruña es que ellos, teniendo ahí una persona como Jesús y Alberto, que son maestros en esto, se fían muchísimo de esta prueba más que de otras pruebas también test de isquemias de imagen, como es la gamografía o el TAC coronario. Exactamente, mira, para entrar dentro de como quien dice, a modo de cuando queremos comparar un coche, ¿no? Y lo queremos comparar con coches de su gama, ¿con qué otras pruebas los compararías? Ya has mencionado uno o dos, pero como para hacer la lista. ¿Con qué otras pruebas? ¿La prueba de esfuerzo o la ergometría? Sí. ¿Con el espectro biocárdico o la cámara gamma?
Sí, sí, lo que has dicho también se puede comparar hasta con la resonancia, ¿no? Hoy ya sabemos que hay estudios de resonancia con dobutamina, ¿sí? O resonancia con estrés, con vasodilatadores. O sea, lo puedes comparar con el TAC coronario, ¿sí? Y obviamente siempre el gol estándar de todas estas pruebas es la coronariografía, ¿no? El Que es cateterismo el cardíaco, perfecto, cateterismo cardíaco. en ese sentido, buenísimo. Eh, mencionaste puntos muy interesantes que no solamente es ver cómo se contrae cada segmento, sino también el poder de contracción global. Y creo que eso también se diferencia mucho de la prueba de esfuerzo clásica que hacemos, en donde estamos hablando casi de una sensibilidad y especificidad eh, dependiendo cada grupo de personas, tiene muchos matices, ¿no? No es lo mismo que una prueba de esfuerzo te salga mal y eres diabético, hipertenso, que tienes todo, como quien dice, las papeletas para tener alguna afectación, a cuando no tienes tantas papeletas y hay esos grises, o cuando, sobre todo, no sé, hay muchas variables que influyen a que la mujer como quien dice en la prueba de esfuerzo, falsamente resultados alterados, ¿no? Y entonces, ¿cómo gana espectro algo que una prueba que nos permite ver la visualización directa del movimiento del corazón y en base a eso inferir si hay una afectación o no, versus el análisis de una onda electrocardiográfica que va a estar supeditado de muchas variables, ¿no? Y lo interesante, lo que tú decías, muchas veces vemos signos de isquemia, tanto a nivel o sea, del electrocardiograma, tanto a nivel de la ecografía, pero no por eso no es un signo inequívoco de una obstrucción en la arteria del corazón. Y ya esto un poquito para hilar más fino, en donde la isquemia no solamente la genera una obstrucción en una arteria, sino también puede haber una afectación en un pequeño vaso o incluso situaciones de bajo nivel de hidratación y todo lo que juega un balance o un desbalance, perdón, mejor dicho, entre lo que es el aporte, la oferta y la demanda, me va a manifestar una alteración a nivel de da signo de isquemia. Claro, si esto nos pasa en una prueba de esfuerzo, vemos signo de isquemia, listo, aquí inferimos de que o es que la prueba se ha equivocado o que hay una afectación. Sin embargo, cuando usamos la visualización directa del corazón y entendemos a qué se debe ese fenómeno, ya podemos ir mucho más orientados. Sabes que tenemos la suerte, sobre todo también, de hacer esta prueba a muchos deportistas, gente con muy poca probabilidad pre-test de que vengan una afectación coronaria, o sea, gente sana que le hace una prueba de esfuerzo y da positiva desde el punto de vista eléctrico, y claro, muchos pasan directamente del cateterismo. Sin embargo, hemos logrado, tanto aquí en los medios donde nos movemos, en Madrid, en Río o aquí en Mallorca, a esas personas hacerle un ecoestrés. Cuando le hacemos el ecoestrés y empezamos a atar cabos, o sea, vemos que sobre todo el factor que está en deportista, el factor que está más, en forma más influyente, es bajos niveles de hidratación. Y muchas veces, como incrementando la hidratación, la prueba cambia completamente e incluso a nivel del rendimiento deportivo, el deportista mejora. Las frecuencias cardíacas máximas que alcanza a un mismo nivel de estrés físico son mucho menores. Bueno, y esto se entiende, claro, lógicamente. O el corazón es esa bomba encargada de bombear el líquido a los músculos, ¿no? Si esa bomba le toca expulsar menos líquido, va a tener que contraerse más rápido, ¿no? Y eso va a generar un perjuicio a nivel del deportista. Sin embargo, si la llenamos mejor a la bomba con líquido, con el agua, podemos mejorar. Entonces, volvemos a lo mismo, ya para ir
en todos estos aspectos, ¿no? Estas facetas, ¿no? Que dijimos, aquellas personas que tienen riesgo de tener un problemita a nivel coronario, a nivel de la coronaria, pero también aquellas personas que tienen falta de aire y no lo saben por qué, que tienen problemitas respiratorios, aquellos deportistas que quieren profundizar en mayor datos, o que han tenido una prueba de esfuerzo que no ha sido un poco anormal, y bueno, y claro, uno dice, bueno, pero ¿y por qué no se le hace ese tipo de pruebas a todo el mundo, no? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en el hospital? ¿Qué han hecho para que esto quede así, como quien dice, implementado en la mayor parte de las veces? Ujú. Mira, nosotros, o sea, como digo, la gran cantidad, la gran mayoría de pruebas que hacemos las hacemos para todo el estudio de enfermedad coronaria. Hay que dejar muy claro que hay dos ámbitos muy distintos. Uno es o sea, el síndrome coronario agudo, ¿sí? Que son esos pacientes que llegan a urgencia, que son entre el 5 al 20% de las consultas que hay en urgencia son por dolor torácico, ¿sí? Donde hay un 25% de los pacientes que claramente se puede hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo por electrocardiograma. Te encuentras con un 50% de pacientes en el cual claramente el dolor no es por algo cardíaco, y hay un 25% de pacientes que te quedan que el electrocardiograma es normal, ¿sí? Y en el cual tú empiezas a utilizar ahí los biomarcadores te dan normales, ¿sí? El hombre no hace dolor durante la estancia en el hospital. Claro, y tú dices, ¿qué hago? ¿Lo doy de alta? ¿No lo doy de alta? Lo que me está contando parece un síndrome coronario agudo, no lo es, ¿sí? Y sabemos que hay un porcentaje que no es chico, ¿sí? En el cual muchos pacientes por ahí son dados de alta con un síndrome coronario agudo que, según las series que uno lea, pueden ser desde el 2% hasta un 8%. ¿Sí? Y son problemas médicos que pueden terminar en problemas legales, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por este motivo es que se crearon las unidades de dolor torácico. Nosotros Legales y mala evolución del paciente y que... No, totalmente. Y claro, totalmente. y si con muy poco podemos dar solución, adelante, ¿no? O sea, Claro, nosotros en el año 2005 creamos nuestra unidad de dolor torácico, ¿sí? Y obviamente a todos los pacientes en su momento le hacíamos, cuando todo esto era normal, el electro era normal, no tenía dolor, y las enzimas habían sido normales, los electros seriados normales, le hacíamos una prueba de esfuerzo, una ergometría. Entonces nosotros en esos pacientes luego empezamos a hacerle eco de estrés, ¿sí? Como vos bien dijiste, puede ser que el tiempo sea un poco más prolongado, ¿sí? A una ergometría, porque tienes que hacer una ecografía basal, una ecografía durante la prueba, ¿sí? Y una ecografía inmediatamente post prueba, ¿sí? Pero bueno, lo que fuimos fue medir, a ver cómo eran esos resultados, ¿no? Nosotros hicimos más o menos en 4 años y medio, hicimos en este tipo de pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo 211 pruebas, ¿sí? De las cuales tuvimos, tanto por ergometría como por ecoestrés, un 9% que fueron positivos, ¿sí? Y cuando analizamos a esos pacientes, cuando los mandamos a hacerse el cateterismo, observamos que a los que le hacíamos la ecoestrés, el 73% tenía enfermedad coronaria. Mientras que los que le hicimos la ergometría, sin hacer ecoestrés, solo el 17% tenían enfermedad coronaria. O sea, si tú analizas estos datos, ¿sí? Dices, más en una sanidad pública como en la que trabajo yo, ¿sí? Tú tienes que tratar de tener un método diagnóstico que sea eficiente y eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Para reducir costos y porque hacerse un cateterismo no es gratis, ¿sí? Es una prueba invasiva que tiene sus riesgos. Entonces, claro, nosotros hemos demostrado con esto que tenemos mucha más seguridad, mucha más eficacia fiándonos de los resultados de un ecocardiograma de estrés que de una ergometría en este tipo de pacientes, donde muchos de ellos, ¿sí? Como vos hoy explicabas con los deportistas, muchos de estos pacientes no tienen un alto riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? Bueno, entonces acá con esto nosotros encontramos la solución a no dar de alta a pacientes que podían tener un síndrome coronario agudo y no lo sabíamos, ¿sí? Pero no solo eso, sino que hemos logrado mandar a cateterismo a un altísimo porcentaje de pacientes que tienen realmente enfermedad coronaria. Eso por un lado. Y por el lado de lo que es ya la enfermedad coronaria crónica,
que podría ser lo que es más el grueso de la enfermedad coronaria, que es el que recibimos en consulta, ¿sí? Nosotros ahí también hemos tratado de comparar, porque a mí me encanta siempre saber cómo estamos nosotros, ¿no? O sea, cómo funciona tu servicio. Muchas veces leemos revistas de un lado, del otro, generalmente son hospitales muy buenos, que tienen servicios muy buenos en todos los aspectos, Claro. pero esa no es nuestra realidad. O sea, Sí, para saber si nosotros, se adapta a tu población, a tus medios, o sea, sí, que, y a la realidad que tenemos nosotros. O sea, nosotros para hacer una gamografía lo tenemos que mandar a un hospital de referencia, nos pueden tardar 6 meses, para un TAC coronario estamos en lo mismo. La verdad que nosotros lo que buscamos con esto es tratar de darle solución nosotros lo antes posible y que no depender de otros, ¿no? con los efectos, o sea, imaginémonos que, bueno, que si tuvieses la TAC coronaria en tu hospital, o que si tuvieses el acceso a gamografía, o sea, al espectro miocárdico, sabemos que eso no es inocuo, ¿no? O sea, en donde cuando le estamos poniendo radioisótopos a los pacientes o medios de contraste, etcétera, en donde tiene un efecto radioactivo y en muchos pacientes a veces necesitan 1 o 2 pruebas diagnósticas al año, que como que no es gratis, ¿no? Y creo que ahí es donde también gana mucha fuerza una prueba como el ecocardiograma de este ejercicio, en donde aparte de ser con alta sensibilidad y especificidad, tiene un espectro de efecto secundario mucho menor que esto, ¿no? O sea, y que incluso el cateterismo cardíaco, ¿no? Que también es una técnica también mínimamente invasiva, pero pues tiene ese efecto perjudicial a nivel de No, inyección de contraste y de totalmente. radioactividad. Totalmente. Mira, respecto a la ergometría es costo efectiva. Y respecto a la gamografía, al TAC coronario, a la resonancia con dobutamina, o sea, es mucho más económica, necesitas muchísimo menos material, muchísima menos inversión, muchísimo menos material humano, ¿sí? Y Gustavo, como decís vos, y es una tecnología verde sin radiación, ¿no? O sea que... exacto, eso, qué buena palabra, tecnología verde, o sea, una prueba diagnóstica verde, sin radiación. Gustavo, sabemos que todo esto que estás comentando, además que la bibliografía de grandes estudios lo dice, como venías diciendo, esto lo pudiste valorar en tu población. Sí. Después vamos a dejar colgado parte o sea, cómo podemos acceder a la información que tú hiciste en tu medio, pero un poco así, nos estabas contando un poquito la diferencia que encontraste con la prueba de esfuerzo, pero también cuando hablas de costo-efectividad, también lo viste con otros tipos de test diagnósticos. Cuéntanos un poquito. Sí. Sí, mira, nosotros con lo que te digo, nosotros queríamos siempre saber cómo estábamos nosotros en nuestro medio para tratar de fiarnos de las cosas que hacemos, ¿sí? Y lo comparamos obviamente contra nuestra ergometría, contra la gamografía de otro hospital y contra el TAC coronario que se hace en otro hospital, ¿sí? Bien, y o sea, nosotros encontramos, ¿sí?, que a los pacientes que le hacíamos ergometría y lo mandábamos a cateterismo, el 50%, estamos ya hablando de los pacientes crónicos, no estamos hablando de los agudos que vienen en urgencia, sino los que vienen en consulta, ¿sí? Encontramos que el 50% tenían enfermedad coronaria, ¿sí? Cuando mandamos los pacientes del ecoestrés, nos encontramos que el 73% tienen enfermedad coronaria. Y nos sorprendió que la gamografía, que había sido positiva y los mandábamos a cateterismo, solo el 30% tenía enfermedad coronaria, y en el TAC coronario solo el 35% de los que nos decían que tenían enfermedad coronaria la tenían. Nosotros esto lo analizamos y lo llevamos a costos y hicimos, bueno, a ver, ¿qué pasaría si pedimos 100 cateterismos en función de los resultados que hemos tenido de estas 4 pruebas? Y observamos que con o sea, el gasto innecesario que teníamos con la ergometría, cada 100 cateterismos que pedíamos era de 53.000 euros, con la gamografía de 75.000 euros y con el TAC coronario de 69.000. Mientras que con la ecoestrés, ese gasto innecesario que hicimos es de 28.000 euros. O sea, con lo cual es coste efectivo no solo en la inversión, sino en los resultados para nuestro hospital, ¿no? O probablemente en otros hospitales sea de otra manera, pero nosotros lo que detectamos para nosotros
justamente este hallazgo que la verdad nos pone contentos porque te sentís que estás haciendo las cosas bien y sobre todo estás haciendo las cosas bien para el paciente, ¿no? Efectivamente. O sea, lo que dijiste, o sea, es costo efectivo a nivel residual del paciente también, ¿no? O sea, Totalmente. porque también por todos estos niveles de seguridad que nos da a nivel posterior. Eh, Mira, ¿y tú crees, como para seguir fomentando esta técnica de la cual nos apasiona y donde hemos comprobado que tiene mucha utilidad, eh, lo orientaríamos no solamente para colegas que no lo realizan o que a veces no usan este test de diagnóstico para sus pacientes, o sea, para otros cardiólogos, pero también hablamos para aportar la información incluso de seguir terapéutica para neumólogos, médicos de medicina interna, médicos deportólogos, e incluso hasta me animaría a decir a preparadores físicos, en donde le podemos dar tips para mejorar el rendimiento y obviamente mantener la salud de estos deportistas, que muchas veces son deportistas de muy alta intensidad, en donde necesitan una precisión muy, muy exquisita para seguir generando los buenos resultados, ¿no? A ver, yo Cristian, creo que si vos como deportista, ¿sí?, necesitas hacerte un test de esfuerzo, ¿sí?, por el motivo que sea, ya sea por prevención, por síntomas o por lo que sea, ¿sí? Yo, si tuviera la posibilidad, me haría una ecoestrés de ejercicio. Primero, bueno, una persona que tenga, obviamente, la experiencia de haber hecho muchos casos, ¿sí?, porque esto, obviamente, como todo, hay que tener experiencia, pero por sobre todas las cosas, primero, porque vas a tener una sensibilidad y una especificidad muy similar a otras pruebas de imagen que son radioactivas, que te pueden dar, quieras o no, ¿sí?, algún efecto adverso, ¿sí?, y te va a dejar muy tranquilo si la prueba te da negativa, ¿sí? Es muy poco probable que tengas una enfermedad coronaria si la prueba te da negativa, con lo cual te da una tranquilidad para realizar tu deporte, ya sea recreacional, profesional o como quieras, de forma segura y tranquila. Sabemos que no solamente lo dices de tu análisis como cardiólogo, sino también como deportista que eres, ¿no? O sea, bueno, nos Bueno, encontramos con un excelente ciclista que, bueno, ahora este video está siendo hecho durante la etapa de confinamiento, hoy justo el día en donde se está permitiendo hacer deporte y lo hemos pillado justo a Gustavo después de 2 meses de darle al rodillo, poder salir al medio, ahí en esa hermosa tierra de Jaén, de la provincia de Jaén, en donde vive. Así que sí, sin duda. Y mira, incluso si me aprietas un poco, en Madrid sobre todo y aquí en Mallorca, también estamos haciendo algunas pruebas de ecoestrés con consumo de oxígeno. Y uno dice, pero a eso le sumamos, es que sí, se puede, se hace, y imagínate la precisión diagnóstica y la cantidad de información, consumo máximo de oxígeno, umbral aeróbico, anaeróbico, y sobre todo para el tema de isquemia, lo que es a nivel de las curvas de Wasserman, o sea, ¿no es cierto? La curva número 2, el pulso de oxígeno, que justamente nos da tiene casi una sensibilidad y una especificidad casi está a la par de la ecoestrés para hablar también de isquemia, ¿no? O sea, es súper interesante cómo cuando sumamos datos que se pueden hacer en una consulta y cómo va a repercutir en la mejora diagnóstica e incluso en la mejora también del rendimiento para datos que podemos dar al deportista. Tenemos casos en donde, te vuelvo a insistir, bastó con incrementar la hidratación para que no solamente el paciente se descarte que haya una afectación coronaria,
sino también para que incremente a nivel, eso, la visualización de esa afectación de falta de hidratación, genere cambios en sus hábitos de hidratación durante la práctica deportiva y competencia, y empiece a plasmarse con los resultados y hacer podios. O sea, hay ciclistas, sobre todo se ven mucho en los ciclistas que aparentemente remodelan, o sea, su corazón cambia de tal forma, y entonces niveles bajos de hidratación, que a veces decimos los deportistas, no, si no tengo sed no bebo, y ahí la sed, cuando ya tenemos sed, ya estamos llegando tarde, es cuando ya la sed es un mecanismo donde, de alarma que ya está diciendo el cuerpo, de decir, dame agua que lo necesito urgente. Entonces, pero, y hablábamos un poco de lo de las desventajas, el tiempo, el software, la preparación. Sin embargo, bueno, la preparación es inequívoca y a la vez es un aprendizaje constante. Y el software, bueno, no queda otra, cada vez los softwares se van poniendo más económicos, también hay hardware también, ¿no? O sea, pero eso es mínimo. Y en cuanto al tiempo, lo que hemos hecho algunos es directamente el ecocardiograma basal, se hace directamente en la misma cinta o en la misma bicicleta, o a veces mismo son pacientes que ya tienen un ecocardiograma basal de hace una semana, porque lo hemos visto en la consulta, y entonces eso nos permite ya tener esa comparativa y directamente ya largar con el esfuerzo. Coger, perdón, vamos a usar otra palabra, tomar las imágenes, porque este video la idea es que traspase el Atlántico. Tomar imágenes en máximo esfuerzo y en la recuperación inmediata en el mismo lugar donde está haciendo el esfuerzo, ¿no? O sea, en la bicicleta o en la cinta. Y creo que de esa forma se acortan mucho los tiempos comparativos a la prueba de esfuerzo y sumando las ventajas diagnósticas. Gustavo, seguro que tienes más cosas para aportarnos, así que si quieres, tienes ahí un minuto, y así, porque me imagino que vas a querer estirar un poquitito los músculos después de la paliza que te has dado, ¿eh? Nada, primero aclarar una cosa, considero ciclista aquel que gana dinero pedaleando, yo de eso no soy. Los perdés. Yo pierdo dinero, pero bueno, más allá de eso. No, una cosa que quedó en el tintero, que fue el tema que vos me preguntabas respecto a cómo mejoraba la imagen en el esfuerzo del ejercicio, que es la pregunta que se hacen todos y es el motivo por el cual muchos no la quieren hacer. Yo conozco muchos cardiólogos que la hacen reposo y post-esfuerzo inmediato, ¿sí? Pero no hacen la del pico, ¿sí? En el pico máximo de ejercicio. Y esa es la que más información te da, ¿sí? Y es donde mejor ventana tenemos, porque el hecho de que el paciente esté haciendo ejercicio con el corazón bombeando a lo máximo que puede, eso hace que el corazón se acerque más a la parrilla costal, ¿sí? Y que tengas mejores imágenes respecto a cuando lo vuelves a acostar o en el basal a 50 latidos por minuto. Así que nada, yo invito a todos los cardiólogos que hagan imagen o que hagan ergometrías, ¿sí? A que prueben realmente hacer el ecoestrés. La verdad que les va a ser muy útil, va a brindar muchísima información y sobre todo vas a tener excelentes resultados con tus pacientes, que es el objetivo final de todo esto, ¿no? Qué buena pormenorización que has comentado. Y por sumar también a eso, es decir, entender de que al aumentar la precarga, ¿no? O sea, el ventrículo izquierdo, el volumen diastólico incrementa, y entonces también eso magnifica la visualización del ventrículo izquierdo y lo aproxima incluso más a la parrilla costal, donde va a estar nuestro visor justamente con
con el ecocardiograma, ¿no? Y por otro lado, también otra cosa que asusta a nivel de cuando lo hacemos a deportistas, y no utilizamos el protocolo de Bruce, porque claro, el protocolo de Bruce en deportista no está muy bien, no estaría muy Diseñado, bien. no está diseñado para deportistas. Sí, diseñado, es incómodo, no puede, yo creo que no manifiesta la verdadera condición del deportista. Es un protocolo para descartar isquemia más bien, más que también para permitir valorar no solamente la isquemia, sino la capacidad funcional completa del deportista. Entonces, pero claro, uno dice, bueno, pero el deportista puede correr a 15, 16 kilómetros por hora con una pendiente de la prueba al 1%, ¿no? 15, 16 kilómetros, y uno dice, ¿cómo le hago un ecocardiograma? Bueno, ahí tenemos que ajustar, ¿no es cierto? Entonces, si llegamos al máximo que el deportista hace, llega. Sin embargo, cuando vamos a tomar las imágenes, lo que solemos hacer es subimos la pendiente lo máximo posible para el deportista y bajamos la velocidad a unos 9, 8, 9 kilómetros por hora, que nos sintamos cómodos para poder tomar las imágenes, y el paciente o el deportista sigue con un alto consumo de oxígeno, una alta frecuencia cardíaca, pero cambiamos más a un esfuerzo más, como quien dice, más isométrico que isotónico, ¿no? Entonces, de esa forma nos permite en ese momento tomar las imágenes y poder hacer eso, ¿no? Entonces, esa es la explicación de que muchos a veces dicen, pero ¿cómo es que lo hace, no? Eso por un lado. Y luego, pues, el ciclista nos permite, en el ciclismo no habría esa desventaja, ¿no? Así que creo que esos son unos tips un poco también que pueden ayudarle a colegas que estén haciendo, lo estén haciendo, y a otros para animarse a solicitarlo y tenerlo, como quien dice, ahí en el cajón de pruebas que aportan mucha información. Sí. Gustavo, quería hacer un último tip a aquellas personas que comiencen con esto. Primero, que vayan a hacer un curso en un lugar bueno, y segundo, que empiecen con pacientes sanos. O sea, con aquel paciente que vos crees que no te va a dar positivo. Yo lo que hice fue, llamé a toda la peña de ciclismo de aquí de mi pueblo, y lo cité en el hospital, ¿sí? Y probamos con deportistas. Justamente pues sabíamos que iban a aguantar la prueba, que iban a estar ahí, y que nosotros nos podíamos explayar en tratar de tomar la mejor imagen. Este es un tip que dejo, ¿vale? Para que el que quiera iniciar en esto, inicie de esta manera. Me acuerdo que me dijiste eso hace unos 5 años, cuando empezamos con todo esto, y sí, verdaderamente es un camino de progresión constante. Qué buen dato que estás comentando. También por decirte que vos hiciste el curso, pero eso no implicó de que tus otros compañeros, a través por medio tuyo, tú los formaste y ellos ya lo están usando también. O sea, que no eres tú el único que hace EcoExpress. No. También podemos comentar de que nosotros tenemos varios amigos cardiólogos aquí en España, con un origen común, son todos argentinos, que también se animaron al mismo, serán como 6, 7, y bueno, están todos maravillados, y nos permite incluso formar hasta como una especie de comunidad donde compartimos casos, comparamos y aprendemos entre todos, ¿no? Siempre liderados por ti, que eres de los que más experiencia tienen, ¿eh? Gustavo, un gusto enorme. La idea era hacer una charla de 20 minutos y ya nos vemos. Así que, qué bueno, qué bueno. Gustavo. Bueno, Cristian, te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo, ¿no? Gracias, ¿eh? Vamos. A vos. Saludos.